El conflicto armado en el oriente antioqueño es una historia que no se ha contado por completo. Muchos territorios guardamos silencio por más de 25 años. Los hechos de los que fuimos víctimas nunca quedaron registrados en los archivos del Estado colombiano. Por esta razón, no hemos sido reconocidos ni reparados. Ahora nos piden pruebas para demostrar nuestra memoria, pero solo tenemos nuestros relatos. Este es un primer paso para que ustedes escuchen los ecos de nuestra comunidad. Nuestra historia está unida por lazos que trascienden los límites institucionales. Somos familia, vecinos, amigos, somos convite, jardines, cultivos, caminos, mercado, oraciones, recuerdos. Somos avenidos, pero desde los años 80 hasta el 2014, todo esto lo rompió la guerra. Nosotros nos volamos. Estaba lloviendo, pero duro. Y el niño estaba muy pequeñito. Nosotros salimos así como estábamos. Salimos y bajamos abajo a la quebrada y por ahí amanecimos. Oí yo la balacera segundamente por la noche. Inmediatamente logré por la mañanitica venirme. Cuando estaba esto por aquí con los helicópteros me tocaba esconderme bajo las cunetas de la carretera. Y nosotros con ese susto tan horrible, y yo cogí un mantel blanco y lo boleaba como para que vieran que era gente. En X momento colocaron un carro bomba, pero era muy curioso porque era un carro de rodillos. Ya yo me desplacé de aquí porque el miedo no me dejaba tener vida. No podía venir por aquí porque esto estaba ataqueado de guerrilla y paramilitares. Y esos sí son los peligrosos. Esos se la van a matar a usted y se la van a comer también. Es que nosotros somos de esos que matamos y comemos los cristianos. Hombre, esto se fue prácticamente, se fue vinagrando, como decimos nosotros, ¿cierto que sí? Porque a mí el corazón me avisa de que ellos fueron los muertos. Ser que mataron, ya cómo lo va a recuperar uno, así puedan darle la plata que quieran, ya no lo recuperan. Mesopotamia era un camino que venía del Bajo Magdalena para Medellín, para La Ceja y para el Carmen de Doral, dividido por 3 ríos, río Cardal, río Buey y río San Miguel. Una meseta, digámoslo, por eso dice meseta. Pótamos, agua, o sea, una meseta dentro de aguas. También era un pueblo muy tranquilo, no se podía ir de aquí y dejar la puerta abierta y no pasaba nada. Por aquí la gente eran pues muy unidos, eso llegaba en diciembre, eso, las novenas, uno se iba para una parte, esa es la novena, después a otra, y eso, las parrandas en diciembre no faltaban, éramos muy unidos. Y después de eso, no, y un domingo por aquí era muy bueno. Eso era gente por ahí en todas esas tiendas, y por ahí en la carretera y todo. Muy bueno. Habían cantinas, había mucha, muy bueno. La gente, todas las casas llenas de gente, amables, dulces y de todo. ¿Cómo funcionaban todos estos sectores de salud, de acción comunal, el corregimiento de Mesopotamia? Funcionaban súper bien. Era una vida buena también, ¿cierto? Más tranquilo y claro que carecía uno mucho en ese tiempo cuando yo me crié no había luz eléctrica, no había carreteras. Prácticamente sí, uno le tocaba salir al pueblo a pie o bajar a la carretera, al buey abajo, que pasaban los carros que venían de Abejorral para acá. Y siempre es muy difícil la vida, pero uno vivía contento, ¿cierto que sí?
Más que eso, todo se trabajaba para mucha fiesta, para mucha cosa, digamos, para la fiesta de la papa, para el Corpus Christi, para una cosa y para otra. Entonces se recogía plata, y no solo la recolección de plata, sino también de bingos, de, bueno, noches culturales y todo eso. Entonces había mucha entretención en esa época. No, aquí unas fiestas, eso era el gentío más horrible, no es, eso la procesión de un Viernes Santo era una cosa muy horrible, el gentío que venía. Que fui muy noviera. Cuando yo me levanté no había guerra ni había nada, hombre, pues todo bueno, ¿cierto que sí? También se hacía mucho convite. El acueducto de Mesopotamia fue hecho, se puede decir, a punta de convites. Los mercados eran muy buenos, aquí había mercados muy buenos, aquí había mercados de papa y todo eso se va acabando, todo eso se va acabando. Esa violencia empezó a llegar por ahí más o menos por ahí en el 95, del 95, pues, o tal vez casi por ahí del 80 ya empezó en ese tiempo ya se decía que es que la guerrilla, uno no sabía qué era eso, prácticamente no sabía qué organización era esa, ¿cierto? Pero entonces decía, hombre, que en una parte hay guerrilla, y hasta se encontraba uno por ahí gente en el camino, gente muy extraña, y hasta luego que iban hasta los trabajeros de uno también, ¿cierto? A mí me tocó que iban uno a estar trabajando y llegaban 2 o 3 clientes ahí a donde uno y le pedían un favor, le decían, oiga, hombre, ¿usted por qué no me hace un favor y me hace un mandadito al pueblo, ¿cierto? Aquí a Mesopotamia, yo trabajaba aquí en las minitas, hombre, va y nos trae unas pastillas o un cartón de cigarrillos, y en fin. Nosotros somos fulanos de tal, ellos se identificaban, ¿cierto? Decían, nosotros somos guerrillas, somos de tal organización, ¿cierto? Que un día a uno le tocaba eso. A uno le parecía que no eran, por ejemplo, como que ellos no intimidaban a nadie, sino que uno decía, hombre, gente formal, y en fin, más que eso es del gobierno, decía yo, seguramente, sí, claro. Oye, y eso se fue agravando, cuando ya, por ahí en el 95, ya resultaron que paracos, ya que las autodefensas. Oiga, eso se fue volviendo una revoltura, que eso ya no. Y ya uno decía, hombre, pues que ya secuestraron a fulano, que a Peranito, que a fulanito lo están extorsionando, que lo están poniendo a llevar plata por allá, en fin. Hombre, y esto se fue prácticamente, se fue vinagrando, como decimos nosotros, ¿cierto que sí? Y ahí para adelante, el 95, en el 2000 sí que estuvo bien, por ahí hasta el 2004, 2005, sí, estuvo muy bravo esto. En el año 1997 fue donde comenzaron las masacres, que leo yo aquí en esto, que yo mismo lo había escrito, inmediatamente decir de que llegan y matan un tipo acá, que por desgracia era evangélico. No, matan un tipo acá en Mesopotamia, inmediatamente a la media hora van y matan uno en el 40, que era hasta evangélico. Y luego, que es que esa misma noche otro en Guayaquil, y sin saber por qué ni cómo, solamente los cuerpos para recoger. Entonces ahí fue donde nació. Yo creo que puede haber nacido antes. Si Marta Vázquez fue la primera muerta aquí en Mesopotamia por el conflicto, de ahí para adelante. Pero es que si yo me pongo a ver lo que te decía hace rato, ¿quién era Marta Vázquez? Una persona casada con niños, que de pronto era un poquito de ambiente, normal para ella, que estaba tan joven y tan bonita, ser de ambiente. De resto yo no le conocí ningún imperfecto de nada. Y lo mismo si separó cada uno de los muertos, ninguno debía nada. Secuestraban gente. Hasta una mujer se la llevaron un día. Se llevaron a Alfonso Gallego, se llevaron a Margarita, a Libardo, a la otra Margarita, aquí la mamá de la mamá suya, ¿cierto? La mamá de esta también se la llevaron. En X momento colocaron un carro bomba, pero era muy curioso porque era un carro de rodillos. Entonces simplemente lo desplazaron con la gravedad de la vía para que rodara,
con un lazo y automáticamente en el momento que estuviera frente del comando, entonces lo frenaban con el lazo. Afortunadamente para mis compañeros, entonces simplemente el carrito se frenó antes porque el piso era muy rústico, tenía muchas grietas, entonces el carro se frenó antes y ahí estalló. Ya las primeras tomas que hubieron acá, pues en fin, cierto que sí, que ya tumbaron el comando y prácticamente en ese tiempo el gobernador, el presidente era Pastrana, Pastrana, ¿cómo era que llamaba? Andrés Pastrana, ¿cierto? Que hasta votamos por él, que era una berraquera el presidente, hombre, ahora sí va a cambiarle, oiga, y dice, ya se llevó ya se ocupó los pueblos, se llevó la policía y quedaron los pueblos solos, sin policía, ¿cierto? Y ya más cabía para ellos, para la guerrilla. Cuando no venían los guerrilleros, venían los paracos. Hasta que un día, un 1 de diciembre, se oyó una detonación muy fuerte en el comando. Le abrió un boquete bastante grande. No supimos qué había pasado. Después, ya pasando los tiempos, estábamos muy tranquilos cuando un día a la 1 de la mañana llegó la guerrilla, se tomó el pueblo, no hubieron muertos ni heridos, solamente se cree que fue una guerrillera porque encontramos un zapato por allá en el techo y las vísceras en el suelo. Ya fue una cosa muy aterradora porque eso no lo habíamos llegado a oír nunca. No nos había tocado. Ya seguimos muy impresionantes. Ya casi no podíamos dormir. Ya cuando estábamos un poquito tranquilos, volvió la guerrilla faltando 3 meses para 3 años. Ya eso sí fue una cosa impresionante. Eso sí duró mucho tiempo. Desde la 1 de la mañana todavía ya llegó el helicóptero a las 4 de la mañana y así, si no nos morimos por el suelo, las balas por el suelo, por el aire, sí nos vamos a morir. Porque a las 7 estaba dando candela todavía. Y entonces, pero tampoco hubieron muertos, ni heridos. Otro guerrillero se fue. Había un helicóptero rodeando todo el pueblo y como la finca mía quedaba allá atrás de ese morro, la finca mía cogía hasta ese morro de ahí, pero allá la parte baja era potrero. Inmediatamente oí yo la balacera segundamente por la noche, inmediatamente logré por la mañanitica venime por la mañanitica y me vine y entonces yo venía por el camino y un helicóptero encima y que llegué yo al cementerio que es allá abajo. Inmediatamente ve el Elibardo así, bueno, despacio, sin terror, sin correr, sin nada, porque yo no le tenía miedo al helicóptero ni nada. Y logré llegar hasta aquí a ver qué era lo que había pasado. Esos balazos tan miedosos y enseguida esos helicópteros vaciando candela, muy horrible. Es que muy horrible. Y Libardo por allá en la finca y yo confundida, que lo que va y se venía y siempre... Eso helicóptero que es que va haciendo candela y siempre se vino. Y pues eso que es que le vaciaban por Playa Rica hasta el cementerio. Y ya llegó aquí cuando a las 6 tocó la puerta. Ay, qué alegría, porque ya uno muerto de miedo. Y ya él llegó y ya dijo que qué les había pasado. Dijimos que no, que nada, que gracias a Dios estábamos aquí encerradas. Y hasta que ya se empezó la gente a salir. Nos veníamos de la pieza para acá y aquí era la pieza de reblujos. Y aquí nos encerrábamos hasta que se acababa todo eso. Hasta por la mañana. La última vez nos vinimos sin zapatos ni nada, sin cobijas. Alfonso el hermano, ese fue el que empezó a venir a traernos las cobijas, los zapatos y todo eso. Y enseguida para allá y para acá. Cuando de pronto, que es que pasaron unos por acá, cuando tiraron un bala porque a mi pared pasó una bala y le repuntó a la cama donde estaba Alfonso. Una vez hubo un tiroteo y que es que tumbaron el comando. Yo no sé. Y después, la segunda vez también hicieron mucho esas. Pero ya la tercera vez que mataron los pobres de por allá, de aquí. Bueno. Hasta que ya
Fue la guerrilla por el suelo haciendo daños, matando gente por todas partes. Hasta que llegó un día de que, si verdaderamente yo tenía aquí unos policías, digo unos maestros, y salió uno aquí a la puerta y ahí quedó con los otros 4 que mataron. Hasta que ya sí realmente en el 2000, esto estaba muy horrible, secuestrando gente y matando por todas partes, hasta que ya vinieron aquí al pueblo e hicieron una masacre, que ahí fue donde cayó el muchachito mío, el 26 de abril a las... Más o menos faltaban por ahí 10 minutos para las 7 de la noche, ¿sí? Un miércoles, cuando... El 26 de abril del 2000. Y sí mataron 5 muchachos ahí, aquí arribita enseguida. Esos letreros que habían por aquí que colocaban en las casas, ¿cierto? Pues que la usé, eso no sé qué, autodefensa, no sé qué sería eso, 2 letras grandes que la usé, no sé qué. Uno se queda prácticamente sin saber quiénes eran, ¿cierto? Porque cuando esa gente llegaba uno prácticamente se metía bajo la cama, le digo. Ese día que mataron a los muchachos vinieron, yo estaba tranquilo aquí en la casa, hombre, por ejemplo, sí, estaba ahí recostado en la cama, pues aguardando que empezaran las noticias cuando se empezó ese tiroteo, oiga, carajo. Y a la gente a correr por todas partes, hombre, y no estábamos sino Amparo y yo nomás aquí, solitos. Los muchachos estaban, Oscar, pues que fue el muerto, estaba en el colegio alfabetizando, ¿cierto? Y Pablito estaba por ahí en la calle y Eliana estaba muy pequeñita, ¿sí? Estaba pequeñita la niña. Oye, nos tocó meternos por allí, Amparo y yo nos sentamos allí en unas escalas del sótano, oiga, ese miedo tan berraco, hombre. Y ya al momentico, pues ya la gritería que hombre, que mataron a Julano, que mataron a Peranito, que mataron que a Bandejita, así lo llamaban al muchachito mío. Oiga, ya el mismo boté yo para afuera, carajo, y sí, señor, allí. Más arribita estaban amontonados ahí todos, carajo. Eran 5 muchachos, eran 3 estudiantes, el profesor y un muchacho que laboraba aquí en un depósito de papas. Trabajaba ahí con... El profesor se llamaba, ¿cómo era que llamaba? No me acuerdo cómo era que llamaba el profesor, hombre. Juan Cástulo, me parece, Juan Cástulo. Óscar Andrés, el hijo mío. Diego Jaramillo. Otro muchacho que se llamaba también Diego Castro, Diego Ocampo. Juan José Cardona. Van los 5, sí. Los 5. El día antes, por ejemplo, lo que fue el martes, sí, el martes. A ver, el martes yo trabajaba lleno de trabajo, sí, todavía trabajaba en la misma finca. El ejército estuvo acá como el martes por la noche. Sí, el ejército, pues lo que se decía que es que el ejército, ¿cierto? Y ellos se madrugaron, ellos se fueron de aquí por ahí que yo todos los días madrugo hace muchos años que estoy madrugando para las 5:30, 6 de la mañana a ordeñar unas vaquitas allí cerca. Y pasó la tropa, pues pasaron por ahí 40 o 50 de para allá, por la carretera para las minitas. Y por la tarde volvieron y ya por la tarde vinieron los paracos, o serían ellos mismos, yo no sé, eso que hicieron la masacre aquí. ¿No? El muchachito era muy querido, hombre, pero es que él estaba muy jovencito, tenía 17 años, ¿cierto? Muy obediente, muy querido que era el muchachito, hombre, muy trabajador, y ese año ya terminaba el bachillerato, ya se graduaba en bachiller. Y en los tiempos, el tiempo que le quedaba libre se iba a manejar tractor, él trabajaba con Nando el tío, ¿cierto? Todo momentico que le quedaba libre, lo que era de viernes a domingo, él estaba pegado en esos tractores, manejándolos, manejando y trabajando en ellos, ¿cierto que sí? Él fue muy querido, ¿para qué, hombre mayor? Estaba alfabetizando el día que lo mataron, murió con un cuadernito y un lapicerito en la manita.
Ese día que lo mataron, hacía un mes completico que él estaba aquí comiendo y durmiendo. Y ahí quedó, de malas, porque aquí a la casa pues nadie entró. Como a sacarlo, no, salió, acabó de comer y salió a la puerta y ahí quedó. Porque yo estaba en la cocina. Yo cuando menos pensé, o se oyeron fue los tiros. Y ya el profesor me tiró para la cocina, un muchacho que había arreglando zapatos, el muchacho era de Jorral, estaba arreglando los zapatos allí en la esquina cuando él se tiró para adentro y dijo, doña Carlina, nos van a matar. Yo no dije nada, nada contesté, sino que salí a la carrerita para que la puerta la cerré y cuando volteé para acá de cerrar la puerta vi por la ventana que iba una gente echando balas ahí de para abajo, vestidos de soldados que no sé, yo no sé quiénes serían. Después, más tarde, pues ya los tiempos dijeron que habían sido la autodefensa, no sé. Ahí había un muchacho del colegio. Y había otro muchacho de Guayaquil que estaba aquí. No, usted cree, es que yo no paré de llorar, yo no paré de llorar. Me fui para la Unión y por eso Don Hugo, que ha sido muy de esta casa, porque Don Hugo ha sido, pues hace por ahí, sigue 38 años más o menos que es de esta casa. Yo me fui para la casa de él y le dije a Don Hugo, Tino no me quiere seguir. Él llamaba a Orentino, pero lo llamó todo el mundo un Don Tino. Yo le decía, pues un marido le dice mi hijo. Le dije, Tino no me quiere seguir, se llegó la hora de dejarlo porque yo no vivo más en esa casa. Entonces él cogió el teléfono, lo llamó. Y cuando vine me dijo que dónde están los costales para echarle a las gallinas. Ya después él ya había cedido. Y ya nos fuimos, sí. Y eso por allá vendimos las gallinas y comimos y de todo. Ya volvimos sin nada. Para el 2019, como comunidad de Mesopotamia, radicamos una solicitud para reclamar nuestro reconocimiento como sujeto de reparación colectiva ante el Estado colombiano. Pero, de acuerdo a la resolución 2020-6632 de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, este fue negado por diversas causas, entre ellas la falta de narración de los hechos que sufrimos como víctimas. Lejos de extinguirse, nuestros ecos cada día se hacen más fuertes. Así reconocemos nuestra historia para validar nuestros derechos.